Gloria al Señor, que el Señor les bendiga en esta hermosa hora. Doy gracias al Señor por el privilegio tan grande y especial y la confianza del hermano pastor, quien ha abierto las puertas y me ha cedido este privilegio tan grande de poder compartir la palabra juntamente con ustedes y sin pasar por alto, ¿verdad?, la fecha especial que el hermano hacía énfasis. Felicidades a todos los padres que se encuentran acá en medio nuestro. Gloria al Señor. Vamos a leer una porción de la palabra. Yo quiero que abran su Biblia ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Gloria al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17 y en su versículo 47. Gloria al Señor. Primer libro de Samuel 17:47. Voy a leer una versión diferente, pero usted va a leer la que usualmente usamos, que es la Reina Valera. Yo tengo acá una versión diferente porque me gusta cómo lo dice acá en esta versión. Gloria al Señor. Si gusta se pone de pie y si no, pues está bien ahí en su lugar. Dice así la palabra del Señor en primer libro de Samuel 17, versículo 47. Todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes y así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espadas ni de flechas. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias porque en esta hora, mi Señor, puedo, Señor amado, compartir con tu pueblo, Padre Santo, esta palabra tan linda, esta palabra, Señor Jesús, que yo sé que tú tienes un propósito para la vida de cada uno de ellos, Señor, así como lo fue de edificación también para mi vida, Padre Santo. Te doy gracias y sé tu, Padre Santo, para ti sea la gloria, mi Señor, para ti sea la gloria por siempre y para siempre, Señor. Bendice a tu pueblo, mi Señor, aleluya. Bendice a tu pueblo y que todo, Señor amado, sea para honra y gloria tuya. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hay un tema para este versículo, para esta enseñanza y su título es Un improviso planeado. Un improviso planeado. Aquí hay una historia, si vemos el trasfondo antes está una historia y usted ya conoce esa historia muy conocida que es acerca de David y Goliat. Y en toda la historia me gustó este pasaje que al final se lee. Entonces el tema, para esta hora es un improviso planeado. En la vida nosotros escuchamos y vamos aprendiendo muchas cosas. Yo recuerdo que en mis épocas de estudio yo tenía un profesor y él me daba la clase de idioma español o comunicación y lenguaje, como le llaman hoy, allá en Guatemala. Y en esa clase él siempre tenía algo en la forma que él tenía y cada semana él tomaba una fábula y nos enseñaba una, y esa fábula nos enseñaba cada semana y la estábamos viendo y terminaba esa semana, nos enseñaba una. Pero hubo una fábula que a mí me gustó mucho y decidí tomarla como un ejemplo. Y esta fábula se llama la fábula del jabalí y la zorra. Esta es una fábula de Esopo. Y dice que esta fábula es así. Dice que se encontraba el jabalí afilando sus colmillos en unas rocas o en un árbol a la orilla de un río. Y pasó la zorra, que se conoce como un animal astuto. Pero ella le dice: ¿y por qué, jabalí, estás afilando tus colmillos? Yo no miro el peligro, yo no miro dónde está el hombre, dónde viene el cazador, ni los animales enemigos. ¿Por qué estás afilando tus colmillos si no hay peligro? Y le contesta al jabalí: no es cuando venga el hombre o cuando yo esté en peligro. Es mientras yo pueda, yo voy a afilar mis colmillos para estar preparado en cualquier momento que sea el ataque. Y esto aplica para todas las áreas, en el área espiritual, en el área económica, en el área social. Y me gustó mucho porque esta es una fábula que nos deja una enseñanza a nosotros como seres humanos, que estar preparado en todo momento. Y vamos a ver esta historia que tiene una similitud. Nosotros estamos en una batalla todos los días.
Todos los días estamos en una batalla. Desde que usted amanece, se presenta una batalla. Y usted sabe contra quién es esa batalla. Usted sabe de quién es. Y para que exista una batalla, tiene que haber dos lados, un bueno y un malo, ¿verdad? Porque si no, no hay batalla, pues, si todos somos del mismo lado. Entonces, ¿quién es en nuestra vida espiritual? ¿Cuál es el lado malo y cuál es el lado bueno? Están los dos lados. Entonces, en esta batalla que se nos presenta todos los días de nuestra vida, todos los días desde que nos levantamos, y nosotros, gracias a Dios, estamos del lado bueno, del lado de los buenos. Usted y yo estamos en el lado de los buenos. Si usted no está consciente de lo que tiene, yo le digo en esta hora, usted y yo estamos del lado de los buenos. Tenemos a ese Dios todopoderoso que está con nosotros en cada batalla, en cada día Él está allí con nosotros. Y en esta ocasión, este muchacho que les voy a hablar, la historia empieza así. Dice que usted ya la conoce. Dice que David era el menor de todos sus hermanos, el más pequeño, el más joven. Y usted sabe que nuestros padres, aunque tengamos muchos años, siempre nos miran así como sus niños pequeños. Y no digamos a David, que aún era el menor. Y le dice el papá, ve con tus hermanos, ellos están en la guerra. Ve con tus hermanos, les prepara la comida y le dice, llévale porque tus hermanos están en la batalla. Y llévales esta comida. Y él va. Él iba a una cosa, a dejar comida. Él no iba a hacer otra cosa más. Él iba a dejarle comida a sus hermanos. Y cuando él llega allá, a ese lugar, se da cuenta de lo que estaba pasando. Él se da cuenta de lo que estaba ocurriendo en la guerra. Es ahí donde él viene y él tenía que estar. Él despertó en él un celo por lo de cómo estaban amedrentando al pueblo. Y vamos a leer esto en el primer, ahí mismo donde está el libro de Samuel, si no ha cerrado su Biblia, en el primer libro de Samuel 17. Gloria al Señor. Dice ahí en el capítulo 17, en los primeros, dice en el 2, 17:2, por su parte Saúl y los israelitas también, dice, se prepararon para la batalla y acamparon en el valle de Elá. En una colina estaban los filisteos y en la colina de enfrente estaban los israelitas. En medio de los dos ejércitos estaba el valle. En esa ocasión, dice, se prepararon para una batalla. Aparte de que esa batalla nosotros la batalla la tenemos todos los días. Dice que todos los días el pueblo se levantaba, los israelitas, a pelear, y luego los filisteos. Y dice que en medio había un valle. Había un valle y ellos estaban en posición de combate. Se levantaban cada mañana y se ponía los filisteos e Israel enfrente. Pero no había una batalla, no había una guerra. Simplemente estaban en posición de combate, en posición de querer pelear. Y es aquí donde nosotros tenemos que tomar en cuenta que todos los días nosotros nos tenemos que poner en esa posición de luchar, en esa posición de combate, porque está el otro lado que está también listo para pelear. Y si nosotros no activamos, porque aquí hay algo muy importante, ellos quizás estaban con su armadura, con su flecha, con escudos, con todo el equipo que ellos usaban para pelear, pero nadie peleaba. Simplemente dice, todos los días se levantaba el ejército de los filisteos y el ejército de los de Israel. O sea, esa batalla nosotros tenemos que ponernos día a día. ¿Y cómo vamos a estar listos para enfrentarlo? Hay una clave y esa es, usted sabe, la oración. Eso es nuestro escudo, esas son nuestras armaduras para nosotros poder enfrentarnos a ese enemigo que todos los días se levanta contra nosotros a querer pelear. La batalla es de todos los días. El enemigo siempre, o a nuestra vista, a nuestra simple vista, va a ser mucho más grande.
Para ellos, el pueblo de los filisteos, hubo un hombre, dice, un paladín del rey. Era un gigante, un paladín era alguien gigante, alguien muy fuerte, que significaba que tenía una fuerza muy grande. Dice que aproximadamente medía 3 metros de altura. Era un hombre muy, muy grande. Y con solo ver el tamaño de ese hombre, el pueblo de Israel quedaba, ¿verdad?, atemorizado ante el tamaño de la persona. Y él decía, ¿verdad? A ver, ¿quién de ustedes se atreve a pelear? Los retaba. Uno. Peleemos 1 a 1. Decidan ustedes quién. Él no escogía, no decía voy a pelear con aquel, no. Elijan ustedes, les decía todavía. Elijan ustedes a quién quieren poner a pelear conmigo. Y el que gane, si ustedes ganan, nosotros vamos a servirle a su Dios. Vamos a ser nosotros esclavos de ustedes. Pero si ustedes pierden, ustedes van a ser de nosotros. Y ese temor, ¿y quién se iba a oponer? Ni el rey, que era Saúl en ese entonces, ni el rey se ofrecía. Y entre todos, pero llegó alguien allá, alguien que no iba para eso, porque ¿cuál les dije que era su objetivo? ¿A qué iba él? Él iba a dejar comida. Él no iba, él no dijo hoy me voy a levantar y voy a ir a pelear y a derrotar a un gigante. No, él se levantó esa mañana como cualquier día, como nos levantamos nosotros todos los días, y no sabemos qué nos van a enfrentar, a qué nos vamos a enfrentar ese día. Y él se levanta, y cuando llega allá y empieza a ver y dice, ¿y por qué el pueblo? ¿Sí? Me imagino aquellas caras de temor, aquel pueblo afligido, que cuando usted ve a una persona así solo en el semblante, ¿verdad? Y la Biblia lo dice, el corazón alegre, dice, hermosea el rostro. Usted cuando ve a una persona, esa persona está muy alegre porque su rostro está, pero cuando alguien está deprimido, no, a usted no le ha pasado, dice, yo vi a fulano de tal, pero yo en su rostro le pude ver que no está bien. Yo me imagino que está pasando una situación. Y David llegó a en ese momento llega David, y donde los mira a todos que estaban asustados, que estaban atemorizados, y dice, ¿qué les pasa? ¿Qué tienen? Y él empieza a contar, ¿verdad? No, es que esto y esto estamos pasando. Esto y esto estamos pasando acá. Cuando nosotros estamos en esa situación, cuando vemos, yo no sé cuál es el gigante, cuál es el Goliat que usted está pasando hoy, porque lo enfrentamos todos los días, porque en cada situación, en cada momento nosotros lo pasamos. No sé cuál sea ese gigante que a usted y a mí nos tiene como atemorizados, con esas caras que quizá cualquiera dice, ¿qué estará pasando? ¿Por qué está así? Como estaba el pueblo de Israel en ese entonces. Y le dicen a David, bueno, el gigante dice esto y esto, y dice él, ¿pero cómo? ¿Quién? Como quien dice, ¿y ustedes por qué están así pues? Y nosotros, ¿de quién somos hijos pues? Sí, y qué bonito cuando usted se acerca a alguien y le hace, y le pasa, le transmite esa fuerza, ¿verdad? Pero ¿por qué está así, hermana? No, hombre, no se sienta así. Tenemos a un Dios de poder. Vamos, yo le voy a ayudar a orar. Cuente conmigo, vamos a orar, y yo voy a estar orando, y al otro día le manda un mensajito, hermana, ¿cómo siguió? Yo estoy orando por usted, yo estoy orando, y se siente aquello como que ya más liviana la carga, y se siente aquella paz que solamente viene de parte del Señor. Y eso me imagino que sintió el pueblo de Israel cuando escuchó que alguien se ofreció y dijo, yo voy a ir. Y me encanta cómo David habla con esa certeza, porque él no dijo, bueno, voy a ir a ver qué tal, o permítanme, me voy a ir y voy a ayunar 3 días, o voy a ayunar 40 días, y cuando ya Dios me dé esa respuesta, yo voy a ir a pelear, ¿verdad? Sino que él dijo, yo voy ahorita. ¿Por qué? Porque él estaba preparado, porque él vivía en esa constante comunión con Dios, porque él vivía el día a día en esa. Y cuando usted y yo tenemos esa comunión día con día con el Señor, en cualquier momento vamos a estar preparados. No digo de que no es bueno ayunar ni orar, porque de ahí depende, pero que si vivimos nosotros en una vida constante de ayuno, en una vida constante de oración, en cualquier momento esos gigantes que vengan no nos van a atemorizar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa
fuerza para poder nosotros vencer también. Por eso se llama un imprevisto planeado. A David se le presentó un imprevisto, según él, según el pueblo, según era un imprevisto. Pero en el Señor todo estaba planeado, todo estaba lo que iba a pasar. Para usted y para mí quizás es un imprevisto de lo que usted está pasando ahora. Yo no me esperaba esto. Pero ¿de dónde pasó? Yo no esperaba que hoy me quitaran ese trabajo que yo sabía que estaba aquí. Pero el Señor todo lo tiene ya así bien ordenado. Y nosotros vivimos en eso, según nosotros, en ese imprevisto. Pero el Señor todo lo tiene planeado. Nosotros tenemos que estar preparados en todo tiempo. En todo tiempo. ¿Por qué? Dice, porque este Goliat amenazaba todos los días. ¿Por cuántos días amenazó este hombre? 40 días. Dice que se levantaba un día y decía lo mismo, y al siguiente día lo mismo. Y nosotros, según los psicólogos, dice que a eso se le llama acoso verbal. Porque cuando hay un acoso verbal, a nosotros nos dañan nuestras emociones y ya no nos sentimos capaces de nosotros poder decir, ay, sí, el Señor me ama. ¿Por qué? Por estar escuchando esas palabras negativas día con día, día con día. Ya es muy difícil que esta persona levante o recobre ánimo. Imagínense pasar 40 días escuchando eso y viendo el gigante, y el pueblo quizá ya como que se les volvió rutina. Al pueblo se le escuchó como ya parte de su día a día. Quizá hoy se levantaban y decían, bueno, vamos a escuchar otra vez a Goliat como nos dice. Y quizá hasta ya se sabían de memoria todo lo que les decía el gigante. Quizá usted y yo estamos ya casi acostumbrados a lo que estamos viviendo. Pero llega un punto aquí donde llegó David. Él no había escuchado nunca al gigante. Ya iban 40 días. Pero él llega y cuando él escucha por primera vez esas palabras. Él no las había escuchado. El pueblo ya estaba intimidado, el pueblo ya estaba como dormido, pero David llega. Y cuando le dicen esas palabras a David, fue como activar en David ese celo, ese enojo, esa ira, esa cólera. Decir, ¿cómo este hombre viene a decirnos a nosotros, a atentar contra los escuadrones de Jehová, del Dios Altísimo? ¿Cómo este hombre viene a decirnos eso? Y David empieza ya a buscar cómo llegar hasta allá y él poderlo enfrentar. Nosotros podemos encontrar ahí en el primer libro de Samuel, ahí siempre 17:14. Ahí dice todo lo que dice, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejado a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, o sea, era mañana y noche, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora y ve y lleva a tus hermanos. Y cuando él vio eso, que él amenazaba todos los días a su pueblo, entonces él viene y deja su rutina o su trabajo era ir a dejar la comida. Yo no sé cuál es su trabajo ahora, cuál es lo que usted cree que está haciendo, pero en esta hora, así como este muchacho no era todavía rey, pero él iba y él ni siquiera sabía que él iba a ser el rey, de Israel, y que Dios le iba a dar todo lo que él tenía. Pero él iba con esa convicción de que él dijo, yo voy a ir y voy a ir a pelear con ese gigante. Él se enojó. Nosotros, usted y yo, tiene que llegar a ese punto en donde nosotros nos cansamos. Y el pueblo como que ya estaba acomodado. Ya no les hacía nada lo que escuchaban de este gigante. Pero a David sí le incomodó ese momento en donde dicen, no sé si ustedes han escuchado ese dicho, o quizá lo hemos dicho en algún momento, cuando dices que me hierve la sangre cuando me hacen eso. Es que eso quiere decir que me molesta. Y las cosas como que más que nos ponen así son las personas que atentan contra nosotros, ¿sí? Cuando se habla de nuestra familia o de nuestro apellido, o cuando dicen es que los guatemaltecos, es que los salvadoreños son así, cuidadito porque
yo soy de Guatemala, yo soy de El Salvador, yo soy de Honduras, de Nicaragua, y, no se meta, ¿verdad? Cuidadito. ¿Por qué? Porque eso está en nuestra sangre y somos parte. Y eso sintió David cuando estaban hablando de Dios. Y dice, no, con cualquier cosa, pero menos con el Señor, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y viene y Él se enoja. Y Él dice algo muy, muy importante. David, cuando entonces va y le dicen, y siempre hay personas, siempre, hermanos, hay que tener en cuenta que van a haber personas en nuestra vida que van a querer dañar o no van a permitir que usted obtenga aquello. Porque cuando David dijo, yo me ofrezco, su misma familia, un propio hermano le dice, yo sé cuál es tu corazón y tú vienes por ver la guerra, tú vienes solo como por venir a ver y como a burlarse, ¿verdad? Él le dijo eso, tú vienes como a burlarte de nosotros, porque yo te conozco, porque yo sé las intenciones que tienes, pero el único que sabe las intenciones de nuestro corazón es el Señor, porque dice que Él no se deja llevar por lo que escuchan sus oídos o por lo que ven sus ojos, sino que Él ve nuestro corazón. Él ve y Él pesa nuestro corazón y le dice el hermano de él, yo sé que tú has venido solo como que para burlarse de ellos. Y él dice, no, yo no he venido a eso. Y le pregunta a otro, ¿qué ofrece el rey si el que venciera al gigante? ¿Qué da? Vamos a ver qué me ofrecen. Ay, es que el rey dice que le va a dar su hija y le va a dar mucho dinero y le va a dar que su familia no pague impuestos. Dice, le pareció la oferta. Y dice, pues yo voy. Y lo llevan inmediatamente con Saúl. Y él se presenta. Y me gusta mucho cuando él dice, yo rey, yo voy. Imagínense, nosotros leemos la historia y decimos, se las contamos a los niños y la contamos, pero realmente estaba hablando con el rey de esa nación. Imagínense que ahorita le digan a usted, mire, ¿por qué no vaya con Biden a hablar allá a la Casa Blanca? Ay, Dios, no. ¿Cómo? ¿Y será que estoy bien vestido y me compro un traje? ¿Y cómo voy a hablar? ¿Y qué voy a decir? ¿Por qué? Porque es el presidente de la nación. Y en ese entonces él llega y dice, ¿es cierto que tú te ofreces a pelear? Y dice, sí, yo voy. Y yo no sé, quizás se rió, la Biblia no dice qué gesto ha de haber hecho ese rey, sin armadura, sin experiencia previa, sin una preparación, sin el conocimiento menor de un arma. Y le dice él, no, quizás vean, bueno, si tú dices, no le tocó otra cosa al rey que confiar en él, porque no había de sus soldados experimentados, no había ni uno que se ofreciera, nadie. Y él dice, bueno, pero te quiero preparar algo antes, usa mi armadura, usa lo que yo tengo, mi escudo, usa mi espada, usa esto, y empieza a darle. Y se lo pusieron a David, pero no podía ni caminar. Y dice, no, mejor quíteme esto porque yo no puedo, quítemelo todo. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros venimos y le decimos a alguien, le damos un consejo, mire, haga esto, haga lo otro. Quizá pueda hacer que nos funcione a nosotros, pero no a aquella persona, porque cada persona tiene una experiencia diferente con el Señor y Dios trata de diferente manera con cada uno de ustedes. Quizá a mí Dios me respondió por medio de un ayuno de 40 días. Quizá otra persona el mismo problema en 3 días. Quizá otra persona por medio de un sueño, porque Dios es un Dios que Él no tiene un molde para cada cosa. 3 milagros y el mismo milagro de 3 maneras diferentes. Les voy a poner un ejemplo, el primero. Dice que iba Jesús caminando, Jesús sana a 2 ciegos, está en el libro de Mateo 4. Él iba caminando y dice que 2 ciegos le seguían y eran ciegos. ¿Cómo aquello? Y dice que le gritaban en el camino, Jesús, hijo de David, sánanos. Y dice la Biblia que él que caminaba. Eran 2 ciegos y quizá entre ellos se daban ánimo. Quizá uno le decía, ya no, ni nos pone atención. Nosotros decimos allá en Guatemala, ni balón nos pasa. Y los ciegos iban atrás y le dice,
Jesús, sánanos. Y él caminando, Jesús, sánanos. Y dice la Biblia, no dice cuánto caminó, pero dice, y cuando Jesús llegó donde tenía que llegar, se sentó. Y se le acercan los ciegos y le dicen, Jesús, sánanos. Él escuchando que en todo el camino le decía, sánanos. Y cuando llega le dice, sánanos. Le dicen, ¿qué quieren? Todavía, ¿qué quieren? Y dice él, dicen los ciegos, queremos ver. Ok, está bien. Váyanse de regreso y conforme su fe, así se ha hecho su milagro. Conforme la fe que ustedes tenían, si no tenían fe no iban a sanar. Y dice la Biblia que conforme ellos iban caminando de regreso, sus ojos fueron abiertos, porque ellos tenían fe. Ese es el primer. El ciego Bartimeo, Jesús iba pasando y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él inmediatamente se detiene y le dice, ¿dónde está? Yo escucho que alguien grita. Y le dice a los demás, tráiganmelo para acá, tráiganmelo. De diferente manera, ¿verdad? Vino y dice, bueno, sanó a Bartimeo. Y el otro, él iba con sus discípulos y estaba sentado el ciego. Y le dicen los discípulos, maestro, este está ciego. ¿Quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres? El ciego ni siquiera pidió ser sano. Él no pidió ser sano. Él estaba ahí sentado pidiendo una limosna, una ayuda. Y le dice, pues ni sus padres pecaron, ni este pecó. Está así para que el nombre de Dios sea glorificado por medio de este. Y fue y le sanó, oró y le sanó. En los 3 milagros usó una estrategia diferente. Yo no sé cuál es la estrategia que va a usar con usted. Quizá conmigo funcionó de una manera, con usted de otra. Y así como a Saúl le funcionaba su armadura, a David no le funcionó eso. A David y dijo, quítenmelo porque yo no puedo. Yo no puedo pelear, yo no estoy acostumbrado. Y quizá él le dice, bueno, le quitan todo y dice, quítenselo. Y él va y va a recoger unas piedras, las escogió, esas lisas, dice la Biblia, redonditas para tirar. Y quizá ellos se burlaron, ¿y qué está buscando ahí abajo en el suelo? Piedras, ¿ok? Y una onda, esa era, ¿por qué? Porque era lo que a él le funcionaba. Era su arma para él poder pelear. ¿Cuál es esa arma que el Señor Jesús nos da a nosotros? Lo usamos de diferente manera. Cada uno de nosotros tenemos esa arma que usamos. No sé de qué manera la usa usted, pero tenemos esa oración, esa comunión con el Señor. Y le dice él, ahí está en el primer libro. Yo quiero que leamos acá en primer libro de Samuel 17, ahí mismo, si no ha cerrado su Biblia, si no yo se lo voy a leer acá. Dice, permítanme, gloria al Señor, se lo voy a leer en la versión diferente a la que usted tiene, pero dice así, yo le dice, soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer hoy con este filisteo que ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo. Imagínense, dijo quizá él no, y como quien dice, quizá yo nunca he peleado, no he estado en una batalla así de guerreros, pero una cosa sí he hecho. Yo soy pastor de ovejas, yo cuido las ovejas de mi padre. Y cuando viene un oso, cuando viene un león, yo dice, se las arranco del hocico. Esta versión dice así, y peleo, y Dios dice, me da las fuerzas y yo los derribo, yo los mato. Y así, si Él me ayudó allá en el campo, si Él me ayudó a vencer los leones y los osos, asimismo Él me dará la victoria sobre este filisteo. Así como Dios le ha ayudado a usted en aquello, yo quiero que haga memoria de las cosas que ha hecho el Señor, las maravillas que ha hecho pasadas en su vida, y que día a día quizás cuando va pasando se nos olvida.
Si Él estuvo allá cuando usted no tenía nada, quizá en su situación económica, recuerde ese momento. Dice, si Él me pudo ayudar cuando yo estaba así, ese mismo Dios me va a dar la victoria hoy que estoy pasando esta situación. Yo recuerdo que cuando yo tuve a mi hija, yo siempre hacía como 2 años, mi mamá, antes de que la tuviera, mi mamá murió. Y cuando yo estaba embarazada de ella y me dijeron, va a ser una niña la que usted va a tener, yo le decía al Señor, Señor, que ella se parezca a mi mamá. Dame, Señor, la oportunidad de que ella tenga algún rasgo de mi mamá, que cuando yo la mire yo diga, esa sonrisa era de mi mamá, o sacó tal lunar de mi mamá, o se parece en esto. Y esa era mi oración, mi petición más. Yo se lo pedí al Señor. Y cuando mi hija nace, y yo lo primero que hago es verla para ver qué rasgo traía de mi mamá. Y no traía nada de mi mamá. Todo era como una foto de mi esposo. Y yo me entristecí. Yo dije, el Señor no me concedió nada, no sacó nada de mi mamá. Entonces yo cambié la oración cuando ella estaba pequeña y le dije al Señor, Señor, según lo que yo te pedí, no me diste eso. Pero ahora yo cambio mi oración, le dije. Y yo te pido que durante yo esté con ella en el proceso de que esté amamantándola y que ella vaya creciendo a lo largo de su vida, de su primera infancia, yo quiero, Señor, que tú me ayudes a desarrollar la fe que tenía mi mamá. Que me ayudes a desarrollar y a aprender con mi hija y a depender de Dios y a desarrollar esa fe que tú le diste a mi mamá en cada momento. Tan ignorante que le pedí eso al Señor que cuando se me vienen desencadenando muchas cosas en mi vida, olvidé esa oración. Y cuando yo le cuento a un hermano de la iglesia, le digo, hermano, esto y esto estoy pasando en mi vida. Y me dice, hermana, ¿usted nunca le ha pedido al Señor algo? ¿Usted nunca le ha pedido al Señor y le ha dicho, Señor, dame esto? Y viene a mi mente y le digo, sí. Una vez yo le dije al Señor que yo quería desarrollar con mi hija mi fe, la fe que mi mamá tenía. Esa fe inquebrantable y esa tenacidad de esa mujer que yo la quería tener, le dije. Y me dice, hermana, no es otra cosa que el Señor respondiendo esa oración. Y pasaron muchas cosas que yo fui aprendiendo a desarrollar una fe en el Señor. Pero hay una que yo recuerdo específicamente porque la respuesta fue instantánea. Y recuerdo que mi hija cuando nació, me dice una doctora que dijo que tenía una hernia en el ombligo. Y tanto era que el ombligo de mi hija se salía, era muy grande. Y yo decía, cuando mi hija sea grande no va a poder usar vestidos así pegaditos porque se le va a ver eso. Y yo trataba la manera de poderle ponerle, ella estaba pequeña, tenía como 2, 3 añitos. Trataba la manera siempre de ponerle pantaloncitos para que le apretara, que le pusiera su botón acá para que le hiciera presión. Y que según yo, ¿verdad? Que eso se le iba a deshacer. Y ella estaba acostada y no se le miraba, pero cuando ella se paraba, salía eso. Y mi familia me decía, vos, y mira la nena, no sé, pero yo lo tuve así. Porque según la doctora me dijo, cuando ella tenga 3 años, la mayoría de niños a los 3 años se les deshace. Y si no, va a haber necesidad de operarla, pero hasta los 3 años. Pasaron los 3 años y ella seguía igual. Gracias a Dios no iba creciendo. Pero en un ayuno de damas, la líder estaba y había muchos niños, así como hoy. Y dice ella, hermanas, yo quiero orar por los niños. Pasen los niños. Y los pasaron al frente. Y tomó aceite ella y le digo yo a ella, hermana, yo quiero que ore por mi hija. Le conté parte del problema y me dice, amén, hermana. Y me acuerdo que yo la tenía dormida porque ella se me durmió y la acostó en el altar y ella empezó a orar, le quitó su ropa y empezó a orar. Y terminó el ayuno, nos fuimos, yo en cosas penas de mi trabajo. Y eso es lo bonito cuando si usted ha pasado esto, usted me va a entender. Que cuando estamos pidiendo por algo se nos olvida. Yo digo que es el Señor el que hace que se nos olvide. Nos damos cuenta hasta cuando, ay, y esto ya no. Y cuando yo la llevo al siguiente día donde me la cuidaba, que ese día me la cuidó mi suegra, ella me dijo, Griselda no se ha dado cuenta que la niña no tiene su ombligo
está diferente. Y le digo yo, y la voy a ver, y como estaba durmiendo así acostada, le digo, es porque está acostada, le digo yo, pero ya, cuando ella se para es que se le pone así. No, me dice, va a ver que no, yo la vi hoy temprano, yo la bañé y no. Y ya ella se despierta porque yo la fui a traer, y cuando se para yo la miro, hermanos, es que era increíble ver ese ombligo como que le hubieran hecho una operación o algo, pero tan bien hecho. Y le digo yo, y eso fue al siguiente día. Y eso fue algo que marcó tanto en mi vida espiritual. Y yo cada vez que hay una enfermedad, un síntoma o algo en ella, yo le digo, Señor, eres el Dios aquel que hizo aquel milagro. Y yo sé que si tú pudiste hacer eso que para mí era tan grande, tú lo vas a poder hacer hoy. Lo mismo que le dijo a David, así como Dios me dio la oportunidad de matar a aquellos osos y aquellos leones allá en el campo, así Dios me va a dar hoy la victoria. Yo voy a matar a ese filisteo y yo hoy me lo entregará el Señor. Yo no sé qué es, qué osos y qué leones usted ha derribado en el nombre del Señor en el pasado, pero hoy este Goliat que tiene enfrente, Dios le dará la victoria y Dios le va a dar a usted eso. Traiga memoria, si tú me has dado aquello, ahora pues yo te presento esto y tú me darás la victoria. Y el Señor está con nosotros. Entonces, hermanos, pero es necesario, como decía al inicio, estar preparados en todo momento, porque la batalla es de todos los días. Todos los días. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, y para mí ha sido un privilegio compartir esto con ustedes, el tiempo para la persona que va a tomar el tiempo. Gloria al Señor.